Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 8, versículos 27 al 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: Tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La página que nos ofrece la liturgia en este domingo está en el centro, en el vértice del Evangelio según San Marcos. Y esta página nos revela en este día la identidad de Jesús. Ya las primeras palabras de este Evangelio de Marcos nos prepararon proclamando desde el inicio los 2 títulos fundamentales de Jesús en este texto. En Marcos 1:1 dice: comienzo del Evangelio de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. El primer título es el de Cristo y lo confiesa un discípulo, Pedro. El de Hijo de Dios lo proclamará al final una persona que viene del mundo de los paganos, quien al ver la manera como Jesús murió, proclamó: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Pues nos ocupa en esta ocasión el primer reconocimiento, el de Cristo, palabra griega, Christos, que traduce el hebreo Mesías o Mashiach. Según Marcos, este episodio decisivo de la confesión de Pedro está en el corazón del ministerio de predicación y de acción de Jesús de Nazaret. El texto comienza diciéndonos, literalmente, que Jesús va, o mejor, sale. Literalmente sale. Sale junto con sus discípulos desde Galilea hacia territorios al norte del país que se encuentran muy próximos a las fuentes del Jordán. Estamos en las faldas del Monte Hermón, cerca de la capital de esta región, que donde se había construido una ciudad por parte del tetrarca Herodes Filipo y que llevaba el nombre imperial de Cesarea, Cesarea de Filipo, la ciudad del César, el potente dominador de este mundo. Pues bien, esta salida de Jesús de la tierra de Israel no está motivada en esta ocasión por la misión, sino que se trata de un alejamiento de las multitudes, estas multitudes de adversarios, de escribas y fariseos, que lo presionaban cada vez más con críticas a su mensaje y a su comportamiento. Precisamente en este retiro,
y en el camino, Jesús interroga a sus discípulos, haciéndoles preguntas acerca de la percepción que la gente tiene de él. Bueno, desde hace algún tiempo, Jesús viene llevando a cabo su misión. Mucha gente ha escuchado su anuncio. Muchos lo han aclamado como maestro, como profeta o como un líder carismático capaz de hacer retroceder al maligno, a Satanás. En Galilea hay gente que lo ha definido como un blasfemo o como un loco que está fuera de sí. Y su fama ha llegado hasta la mismísima Jerusalén, preocupando a las autoridades religiosas hebreas, a los sacerdotes y a los escribas. Y al mismo tiempo han aparecido adversarios que lo calumnian, oponiéndose a él y acusándolo de estar al servicio de Satanás. En todo caso, no lo reconocen como un enviado de Dios. Eso sí, hay que decirlo, curiosamente, son los demonios quienes saben expresar en este Evangelio de Marcos la verdadera identidad de Jesús, como vimos en la sinagoga de Cafarnaúm, donde le dicen, tú eres el santo de Dios. Lo mismo ocurre en Marcos 3, 11, 5, 7. En cambio, la gente no atina a dar en el punto central de la identidad de Jesús. Queda entonces en el aire la pregunta, ¿quién es Jesús en realidad? Esta pregunta ya se venía cocinando, ya venía abriendo camino en momentos explosivos del ministerio de Jesús, como por ejemplo en la sinagoga de Cafarnaúm, donde la gente reconoció la autoridad de la palabra de Jesús con una pregunta que está en Marcos 1:27. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O como al final de la tempestad calmada, cuando los discípulos se preguntan unos a otros, ¿pero quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Marcos 4:41. O en la sinagoga de Nazaret, donde sus coterráneos indagan, Marcos 6:2 al 3, ¿de dónde le vienen estas cosas? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Por todo esto, hay una necesidad urgente de aclaración y es precisamente de lo que se va a ocupar ahora. Veamos. Jesús toma la iniciativa y a sus discípulos les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Marcos 8:27. Bueno, los discípulos lo saben. Lo saben porque la gente que no se atrevía a acercarse a Jesús, al menos podía hablar con ellos para expresarles sus opiniones acerca de su rabino. Los discípulos entonces le responden, refiriéndole a Jesús la opinión más difundida entre la gente. Le dicen, la gente piensa que tú eres un hombre con autoridad, un profeta, tan parecido al Bautista que fue asesinado por el rey Herodes. Otros piensan que este último había resucitado entre los muertos. Pero también te comparan con Elías, el profeta de los tiempos definitivos, ya que llevas a cabo signos parecidos a los suyos. Bueno, en todo caso le reportan a Jesús que la gente lo percibe como un profeta, como un profeta. Y no se equivocan, porque Jesús habla en nombre de Dios. Ese es un profeta, boca de Dios. Además, porque tiene el tono y el estilo de los antiguos profetas que se distinguían por su franqueza y por decir lo que pensaban y vivían sin hipocresías. Con todo y esto, Jesús no se detiene en esta primera pregunta y pasa a confrontarlos personalmente. Versículo 29. Y ustedes, yo diría, y cada uno de ustedes, ¿quién dicen que soy yo?
Esta manera de preguntar implica que ellos deben dejar ver si siguen la opinión común, lo que casi todo mundo piensa, o si por el contrario han elaborado su propio punto de vista acerca de él. Claro, entre los discípulos, los mismos 12 no pensaban todos de la misma manera, lo sabemos. Pero Marcos, sin embargo, hace que la declaración de Pedro prevalezca. Es él quien ocupa aquí el primer lugar entre los 12. Y es él, no en nombre de todos, ni siquiera como portavoz del grupo, sino personalmente, el que proclama: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, o sea, el Mesías. Con esto, Pedro está diciendo que Jesús es más que un profeta, que es el enviado de Dios, sí, el que cumple las promesas de Dios también, pero sobre todo que es el último y definitivo rey y pastor ungido por Dios para establecer su reino en este mundo. La de Pedro es una verdadera confesión de fe, porque Jesús ciertamente es el Cristo, el Mesías, y este será el título más importante para el mundo judío, para Israel. Y resulta curioso que a pesar de esta breve y luminosa declaración, el evangelista Marcos no ponga en boca de Jesús palabras que confirmen la declaración, que le den al menos un sí, un amén a Pedro, como ocurre en el texto paralelo de Mateo en el capítulo 16, versículos 17 al 19. Lo que tenemos aquí es una exigencia fuerte de mantener en secreto lo que acaba de decir, como leemos en el versículo 30. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esto? Porque las palabras de Pedro expresan la verdad acerca de Jesús. Es verdad. Pero también corren el riesgo de ser reducidas a la opinión común, a la opinión del pueblo que entendía el mesianismo en un sentido político y militar. O sea, el riesgo era que lo encajaran en el entusiasmo triunfalista que es típico de quien quiere cambios inmediatos sin más sacrificios que el del contendor. En el Evangelio de Marcos, entonces, la confesión de fe de Pedro es aceptada por Jesús en silencio y con la imposición de un silencio como una manera de expresar que lo dicho era verdad, pero también era insuficiente, por lo cual requería ser puesto a prueba. Y esto es precisamente lo que enseguida va a pasar. Tan pronto como Pedro confiesa su fe, como judío creyente que es, esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, Jesús, sin solución de continuidad, después de imponer el silencio, comienza una nueva enseñanza acerca de su propio destino. Nos dice el narrador de Marcos que Jesús comenzó, en griego ergato, comenzó a decir que él, el Hijo del Hombre, tenía que sufrir muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que lo matarían y que a los 3 días resucitaría. Leemos en el versículo 31 del capítulo 8 de Marcos. Aquí tenemos la nueva y escandalosa enseñanza que Jesús da abiertamente. Literalmente en griego se dice con parresía, con franqueza. Se trata de una enseñanza inédita, todavía no escuchada por los discípulos. Y esto va a rechinar en los oídos de Pedro. Miren, cada palabra de esta enseñanza es importante. Jesús cree que incluso en este camino que ahora emprende resueltamente
hacia la ciudad santa de Jerusalén, hacia la pasión y muerte que le van a propinar sus adversarios, Dios, su Padre, lo va a asistir, lo va a apoyar, lo va a hacer vivir nuevamente, puesto que cumple puntualmente la voluntad del Señor. Después de su íntimo tormento, Él verá la luz y resucitará de la muerte. Esto es lo que Jesús enseña. Se trata entonces de un camino nacido desde la libertad y de un inmenso impulso de amor. Esto por parte de Jesús y también del Padre. Este Dios que elige revelarse a la humanidad como un Dios rechazado y entregado en manos de la gente malvada, quien lo matará en una cruz. Jesús, por lo tanto, enseña y lee el camino que tiene por delante y que transcurre en Jerusalén como un recorrido progresivo. Pasión, muerte y resurrección. No una etapa sin la otra. Y de esta manera, lo que Jesús debe cumplir hasta el final es la voluntad de Dios. Es decir, el amor a los hombres, la renuncia al mal también, incluso para defenderse, la fidelidad a una llamada que encierra la promesa de una vida que es más fuerte que la muerte. Y en medio de esto se hace sentir el contraste. Versículo 31. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. Notemos bien lo que ocurre en este momento. Pedro, quien junto con los 11 estaba caminando junto con él, siguiéndolo, como se dice en el texto, desde el principio, opiso tú detrás de él, va a cambiar el orden de las cosas. La manera como se relacionaba habitualmente un discípulo con su rabino. Pedro llama a Jesús aparte. Es una manera de colocarse delante de él, de precederlo. Y dice el texto que enseguida que lo regañaba. Es que a Pedro no le cabe en la cabeza un Mesías que no triunfe sobre sus enemigos. Un Mesías rechazado por las autoridades legítimas de la comunidad de creyentes en Israel. Un Mesías que sufra una muerte violenta. Hombre, eso sería una derrota. Y por otra parte, ¿qué quería decir Jesús con ese anuncio de que resucitaría el tercer día? Es fácil decirle a Jesús que Él es el Cristo, el Mesías. Pero como vemos, es imposible aceptar un Mesías en contravía, que contradiga mis expectativas. Un Mesías sufriente y derrotado. Es verdaderamente una nueva enseñanza. Y Pedro todavía no está dispuesto a aceptarla. Lo sabemos bien. Moisés había muerto en la boca de Dios. Leemos en Deuteronomio 34:5. El profeta Elías había sido elevado al cielo en un carro de fuego, como nos dice Segunda Reyes en el capítulo 2, en los primeros 18 versículos. Bueno, y entonces, ¿por qué el Mesías en persona tendría que sufrir violencia, condenación, rechazo? No puede ser. Pues esto es lo que pasa por la mente de Pedro. Y Jesús le va a responder poniéndolo en su lugar. Lo devuelve a su condición de discípulo. Ve detrás de mí. De nuevo en griego, opiso mu. Ve detrás de mí. Sígueme. Ponte en tu lugar de discípulo. Y al mismo tiempo Jesús lo define como un Satanás. Es decir, como un oponente, como un adversario. Y esto es fuerte. Pedro está adoptando la actitud de aquel que se atraviesa negativamente en el proyecto de Dios. Eso es un Satanás. Paradójicamente,
el imperativo que Jesús le lanza, lo remite al día de su vocación, aquel día bonito a la orilla del lago de Galilea. Vengan detrás de mí. Habíamos leído en Marcos 1:17. Y Jesús ahora se lo repite. Y este llamado de atención, que vuelve a posicionar a Pedro en el lugar correcto del seguimiento, está seguido de una explicación del por qué la resistencia de Pedro. Como dice Jesús en el versículo 33, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Un gran abismo separa el plan, la voluntad de Dios del pensamiento humano. Bueno, esto lo había dicho Isaías en el capítulo 55, versículos 8 al 9. Porque como dista la tierra del cielo, así mis pensamientos de ustedes. Jesús lo evoca aquí con sus propias palabras. Por lo tanto, Pedro tendrá que hacer el camino del discipulado, ir detrás de Jesús, seguirlo fielmente para comprender plenamente sus propias palabras. Y la última parte de nuestro pasaje evangélico de hoy es la aplicación a los discípulos de lo que se ha dicho hasta ahora. Para seguir a Jesús, primero hay que confesar la fe en su persona y paso siguiente, hay que compartir su destino. Solo así podremos ser salvos. Pero dejemos que esta parte final nos la diga el mismo Jesús. Versículos 34 y 35 de este capítulo 8 de Marcos. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a una persona ganar el mundo entero si al final estropea su vida, si pierde su alma? Bueno, lleguemos a la conclusión. Este pasaje que presenta primero la confesión de fe de Pedro Luminosa, pero luego su rebeldía, a mí personalmente me confronta. Un Dios de mucho sufrimiento no es lo que Pedro se esperaba. Y a lo mejor muchos de nosotros tampoco quisiéramos verlo así. Y ¿saben? Este es el gran peligro de todo cristiano. Todo va bien cuando nos hablan de prosperidad, de realización, de bienestar, de victoria, el Dios de las victorias. Pero nos arrugamos, nos encogemos frente a la realidad de la cruz. Nos cuesta entender que esa victoria proviene de un dolor. Y entonces somos cristianos, no del Evangelio, sino del campanario. Culturalmente cristianos, a lo mejor piadosos y devotos, pero lejos, lejos de la sombra de la cruz. Puedo seguir las indicaciones espirituales de Jesús, que son hermosas. Puedo atender a sus reglas morales, que me convencen. Lo siento sanador y caminante. Ese Jesús amable me seduce y me antoja de tener sus mismos sentimientos. Pero la cruz es lo impensable de Dios. Es el medio más escandalosamente pobre, pero también es el abismo donde Dios se convierte en amante, amor hasta el final, sin ningún engaño, un Dios confiable. Y es aquí donde todo discípulo finalmente comprenderá quién es Jesús. Amor desarmado, amor crucificado, y por lo tanto, y de esta manera paradójica, victorioso. Jesús hoy me dice,
Si alguien quiere venir en pos de mí, échese al hombro una vida similar a la mía, que es una cruz y un regalo, no para sufrir más, sino para hacer florecer más la tierra del corazón. Y entonces pasará el resto de la existencia como dador de vida, así como yo. Pues sí, la confesión de fe, la confesión de fe con palabras, así nomás, no es suficiente. Se requiere de una confesión de fe de vida, identificados con Cristo, cargando su cruz. Estaremos seguros de salvar nuestra vida solamente cuando tengamos la valentía de perderla. De perderla quiere decir dándola, dándola por amor y en el servicio a los hermanos, poniendo cada día nuestros pasos en las huellas de Jesús.